La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la carta perdida. Vamos a estudiar la carta, no sé en cuántos videos lo voy a hacer, tal vez en 2. Vamos a estudiar la carta de Pablo a la Odisea. Déjenme decirles, hermanos, que la carta a la Odisea, eventualmente la encontré, no de que yo no sabía que existía esta carta perdida. Yo les he compartido de que el Señor es el que me enseña. Yo fui llamado para esto, para traer el mensaje de esperanza. Ese es mi trabajo, traer el mensaje de esperanza que está por toda la Biblia, ¿okay? Que está en Cristo Jesús. Entonces, cuando fui llamado para servir al Señor, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿en dónde voy a estudiar teología? Y el Espíritu me dijo, yo te enseño. Yo dije, ok. Entonces, como lo he dicho siempre, yo tenía mis dudas. Digo, a lo mejor Satanás me está engañando, no lo sé. Le pedí señales al Señor. Entonces yo digo, bueno, al último, a través de la palabra de Dios podemos ver y entender si esto es verdadero. Un verdadero profeta se puede identificar, así como un falso profeta. Un falso profeta, bueno, por sus frutos los conoceréis. Eventualmente empecé a estudiar la palabra de Dios. Dios puso en mí el amar la palabra de Dios, porque yo traté de leer la Biblia muchas veces y nunca pude. Nunca la pude leer en su totalidad. Siempre la dejaba empezada. Entonces el Señor puso en mí el devorarme la palabra de Dios. Vino el tiempo cuando yo le hice la primera pregunta y el Señor me contestó. Mi primera pregunta, de eso me acuerdo bien. Señor, mi primera pregunta es, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y ahí fue cuando el siguiente día fue cuando el Señor me abrió el entendimiento para entender las Escrituras. Eso ahora lo sé. Y me llevó a Juan cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Esta es la verdadera iglesia. Los samaritanos, que eran idólatras, adoraban a Dios en el monte. Y los judíos en Jerusalén. Esta es la iglesia. La hora viene, ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí está la fe. Fíjense bien, hermanos. ¿Qué es la fe? La fe no es otra cosa que tener el Espíritu Santo guiándonos. O sea, a través del Espíritu Santo tenemos la fe. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos fe. Tan simple como eso. Entonces llega un punto en donde había preguntas, o yo tenía preguntas, y una de ellas pues no está en la Biblia. Entonces yo le digo, Señor, pues aquí hay una pregunta que es válida y no sé contestarla. Entonces yo para esto obviamente yo ya podía escuchar al Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo lo podemos escuchar. Con un susurro, con una voz, se puede escuchar. Entonces, le hice una pregunta y en la noche, por ahí como a las 2 o 3 de la mañana, me susurró 2 de Samuel 1:18. Entonces me levanté y vine y agarré mi Biblia y miré. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Yo ya la había leído la Biblia, pero así de corrido. Digo, el libro de Jaser. Entonces ya me vine prendí la computadora, el libro de Jaser, y me encontré el libro de Jaser y lo empecé a leer. Bueno, ahí estaba la respuesta que yo andaba buscando. O sea, pero me lo puso para que yo leyera todo el libro de Jaser. Esa pregunta, esa respuesta eventualmente me llevó a conocer que hay un libro, una carta que menciona a Pablo que no está en la Biblia. Háganlo junto conmigo. Y fíjense, yo ya les dije, el versículo también está escrito en Josué 1:8.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esto me fue dado. El libro de la ley para ahora nosotros es el Espíritu Santo, pero va a la par del libro, vamos a decir, de toda la Biblia. La Biblia y el Espíritu Santo nunca se apartará de nosotros. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora eso está escrito en nuestra mente y nuestro corazón. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperar nuestro camino es llevándonos a toda la verdad, conociendo todas las cosas celestiales que están escritas, escondidas en Cristo Jesús. También lo menciona en Josué 10:13, un acontecimiento que pasó y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ya teniendo en cuenta eso, hermanos, vamos a Colosenses. En Colosenses 4, 15 y 16, fíjense lo que dice. Es una carta a la iglesia en Colosas. Una vez que escribe Pablo, antes de despedirse, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea. Fíjense bien, que están en la Odisea y a ninfas. Esto está en la carta a la Odisea. Y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y vamos a ver lo que pasó cuando Pablo escribió la carta a la iglesia en la Odisea. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la lean también vosotros. Aquí está mencionada la carta escrita a la iglesia de la Odisea. Vamos a estudiarla. Primer capítulo, versículo 1. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad y la gracia de Dios, y el hermano Timoteo. A la santa comunidad de la Odisea y a todos los hermanos en Jesucristo que están en ella, y a los sabios en el Espíritu de Dios. Esto de la sabiduría está escrito en el libro de Proverbios. El comienzo de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. El temor a Jehová es esto, que recibas el Espíritu Santo. Cuando recibes el Espíritu Santo, entonces tú ya tienes temor de Dios. ¿Por qué? Porque a través del ángel o los ángeles que Dios nos da, a través de ese Espíritu, es que nosotros tenemos temor de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos temor de Dios. Vayan y vean el estudio en relación al temor de Dios. Eso está en el libro de Proverbios. La gracia está con vosotros y la verdadera paz de Dios, nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Fíjense bien, que esto les entre bien, hermanos. Dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. ¿Cómo da el mundo la paz? Una persona, si tiene salud, si tiene dinero, o por lo menos libertad, que tenga dinero suficiente para que no se esté preocupando de cómo va para pagar sus cosas. Esa es una paz del mundo, ¿ok? El tener una persona que te quiera, o tener está la paz del mundo. La paz de Cristo es sobrenatural. ¿Por qué? Porque fíjense bien, y la verdadera paz de Dios, nuestro Padre, porque nuestro Padre es paz, en el Señor Jesucristo, fíjense bien, el que me ama mi palabra guardará. ¿Y qué dice Jesús? Si ustedes aman
mi palabra y la guardan, entonces vendrá la paz de Dios que está en mí, en Cristo Jesús, y vamos a venir y la vamos a traer a sus corazones. ¿Y quién nos la trae? Los ángeles de Dios, hermanos. Nosotros agradecemos, alabamos y glorificamos siempre a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y llevamos muchas preocupaciones y oramos por vosotros a Dios todo el tiempo. Porque hemos oído a través del Espíritu del Señor, fíjense quién se lo dijo a Pablo, a través del Espíritu Santo y a través del hermano Epafras y a través de Ninfas, que habéis caído en algunas cosas, así como los Gálatas fueron engañados, así como los corintios andaban bien desordenados, así también estaba la iglesia en la Odisea. Ahora acuérdense, primero se escribió esta carta, después se escribió la carta a las iglesias de Asia. ¿Y cuál era, hermanos? ¿Cuál es la amonestación en contra, o sea, del Espíritu de Dios, en contra de la iglesia de la Odisea? He aquí tú dices, soy rico. O sea, desobedecieron a la carta de Pablo. He aquí soy rico y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un pobre, desnudo. O sea, no tienes nada. ¿Por qué? Porque no me tienes a mí. Arrepiéntete, dice. O sea, el Señor, hermanos, no desecha a la iglesia a la primera. No. Hay amonestación. Hay amonestación. Y esta amonestación nos aplica a todos. No nada más a la iglesia de la Odisea. Es para toda la iglesia. Si tenemos nuestra esperanza en el dinero. Okay. Nuestra esperanza siempre debe de estar en Cristo Jesús, hermanos. Siempre. Es fácil predicarlo. Yo no digo que sea fácil hacerlo, no, porque no lo es, porque siempre la carne es débil. La carne es débil. Por eso debemos de llevar una vida espiritual. El estudiar la palabra de Dios es llevar una vida espiritual. Vamos a aprender, hermanos, aquí. Estas personas cayeron. Han caído en algunas cosas. Y os habéis elegido un obispo. Aquí está el pecado. Ustedes eligieron un obispo, un sacerdocio, y quieren hacer un ídolo de Cristo. Así vamos a decir, el ejemplo está en la Iglesia Católica, que se hicieron de Cristo un ídolo. O sea, Cristo no está en un madero, hermano. Cristo está vivo, por Dios. Cristo está vivo. Podemos ver algo simbólico cuando vemos a un Jesús crucificado en una cruz de madera. Bueno, ahí podemos ver el amor de Dios, como nuestro Padre Dios nos dio a Cristo Jesús para que Él fuera llevado el castigo que nosotros merecemos. Pero no para que hagamos de este ornamento, de esta cosa, un ídolo. Tenemos que tener cuidado de esas cosas. Y quieren hacer un ídolo de Cristo. Y fíjense, aquí parece que le está hablando a lo que ahora es la Iglesia Católica. Y queréis hacer un ídolo. O sea, si hicieron un obispo, un sacerdocio, esto pasa en la Iglesia Católica, y quieren hacer un ídolo de Cristo. Han hecho un ídolo de Cristo. Y os habéis reservado una casa, no hay una, hay miles a nivel mundial. Un día y vestiduras adornadas. Todo esto lo hace la Iglesia Católica. Aquí hay una amonestación a mis hermanos católicos, ¿ok? No viene de parte mía, es la palabra de Dios. ¿Okay? De igual manera, como en parte fue costumbre entre los gentiles y judíos, cuando aún la circuncisión de la carne tenía algún valor ante Dios, a la que él había ordenado en los tiempos del padre Abraham como señal de la circuncisión verdadera del Espíritu a través de Jesucristo dentro de vosotros. Fíjense bien. Dios le habló a el ángel de Jehová, Dios, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Cristo conoce al Padre.
Pero acuérdense, Cristo bajó del cielo. Entonces, fíjense, nadie ha visto al Padre. Entonces, ¿a quién vio Abraham? Al ángel de Jehová, que es Dios, pero lo vio como ángel, no en el Espíritu, porque en el Espíritu, el único que conoce en el Espíritu es Jesús. Fuera de ahí nadie más. Entonces, Abraham, cuando habla con el ángel de Jehová, o sea, Dios le dice, Abraham, tú vas a tener hijos. Dice, Señor, pues yo tengo un esclavo que el que se va a quedar con todo lo que tengo. Dice, no, mira, ven, a ver si puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios, hermanos. Acuérdense que él ya tenía más de 75 años cuando él salió de su tierra, sin saber a dónde iba. Él no solamente le obedeció, le creyó de que él iba a tener descendencia, él obedeció. El ángel de Jehová le dijo, sal de tu tierra. Y él obedeció. Abraham fue obediente, hermanos, en muchas cosas. Entonces él salió a una tierra que no sabía a dónde iba, pero él obedeció. Entonces le dijo, a ver si puedes contar las estrellas del cielo, y por haberle creído a Dios, le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces, eventualmente cuando tiene su hijo, lo circuncida, literalmente, o sea, para los que no sepan lo que es una circuncisión judía, vayan e investiguenlo. Es básicamente cortar el prepucio del pene, que era simbólico de la verdadera circuncisión, que es recibir el Espíritu Santo para que sean circuncidados nuestros pecados que están en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, esa nube que empaña, esa nube que son los demonios que nos tienen presos, ¿okay?, a las sensualidades del mundo, al placer de este mundo. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, a Cristo nos limpia, nos circuncida con el Espíritu Santo el corazón. Nos saca de la esclavitud del pecado. Dice, esto ahora os lo dejo saber para que conozcáis qué lucha tengo que sufrir por vuestra causa. Acuérdense que Él es la madre, simbólicamente, de la iglesia. Que habéis visto o no mi persona en carne, y para que sean exhortados vigorosamente en vuestros corazones, y para que después queráis unir vuestro amor, en el cual se encuentra toda riqueza de entendimientos. Aquí hay una riqueza. Aquí es en lo que debemos prosperar. ¿En qué debemos de prosperar? En entendimiento, en entender a Dios, en entender su palabra. Esa es una riqueza. Del entendimiento propio para reconocer el gran secreto de Dios el Padre en su Hijo Jesucristo. Ese es el misterio que solamente algunos pueden comprender. No todos comprenden esto, hermanos. Porque que en este secreto están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento vivo en el Espíritu. Acuérdense que Espíritu aquí siempre son los ángeles de Dios. Yo les hablo de dos, Miguel y Gabriel. Acuérdense, en el templo, en el tabernáculo que fue hecho, en el lugar santísimo están dos ángeles. Así, las alas de uno que tocan las otros, y luego está el propiciatorio. Bueno, de esos ángeles, uno es Gabriel y otro es Miguel. Entonces es para el entendimiento. Porque en este secreto están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento vive en el Espíritu, pero por eso los exhorto, para que nadie los seduzca con palabras adornadas. Esto también lo dice a los corintios. Yo no fui con palabras
persuasivas. Él fue con el poder del evangelio. Y no solamente, hermanos, que cuando él predicaba el evangelio, la gente caía, hermanos, porque el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Cuántas veces no fui yo a predicar el evangelio y yo digo, bueno, yo cuando he andado predicando, pues yo nunca he visto una persona así, las personas, vamos a decir, que caían arrepintiéndose ahí de sus... No. Entonces yo siempre le he pedido al Señor, Señor, le digo, pues yo quiero tener hijos espirituales, Señor. Yo no veo lo que Pablo hacía, hermano, cuando Pedro predicaba su palabra, Señor. Pero el Señor me dijo, sé paciente, sé paciente. Porque sí hay personas que están creyendo. No a ti, a mí, porque es a mí el que me están despreciando. Pero tú sigue, no te impacientes. Oh, está bien, Señor. Entonces, hay cosas que a veces uno no entiende, hermanos, pero otra vez, o sea, debemos... y hay un ejemplo, hermanos, aquí se los voy a decir. Anduvieron pescando toda la noche, ¿ok? Entonces viene Jesús y les dice, avienten la red a mano derecha, a la derecha. Señor, hemos pescado toda la noche, pero bueno, tú lo dices, lo vamos a hacer. Entonces avientan, Pedro está ahí, avientan a la red y agarraron algo así como 147, si mal no recuerdo, peces. O sea, eran tantos que casi se les rompen las redes, la red. Entonces tuvieron que llamar por ayuda a otro barco que estaba ahí cerca para que les ayudaran. Pedro dice, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. O sea, Pedro pudo ver que eso solamente de una forma milagrosa podía ocurrir. Señor, apártate de mí, porque en la ley estaba escrito que una persona pecadora no podía estar cerca de una persona santa. Ok, pero eso era simbólico, hermano, no lo entendían, porque hay una palabra donde dice, ay, estas personas que dicen, aléjate de mí porque soy más santo que tú, y en realidad no lo eran, porque no estaban amando. Entonces, no era lo que el Señor estaba diciendo, simplemente no lo entendían. Entonces, el Señor sabe cuándo es el avivamiento, hermanos. Entonces debemos de trabajar, de hecho, Timoteo anduvo trabajando y pues sí, como que no miraba el fruto. Entonces Pablo lo anima, dice, Timoteo, no te agüites, Timoteo, hombre. O sea, para que puedas cosechar, tienes que trabajar primero un tiempo. No te desanimes, reaviva el fuego. O sea, pon a trabajar a los ángeles que ya están en ti. Ponlos a trabajar. ¿Por qué? Porque están aquí para la obediencia, pero los ángeles de Dios, trabajan en conjunto con nosotros. O sea, eres tú el que te tienes que poner, el Espíritu está dispuesto, ellos están dispuestos. Pero no, ¿qué hacemos nosotros? La mayoría de las veces entristecemos a los ángeles. O sea, haciendo las cosas de este mundo y no siguiendo las cosas espirituales. Entonces, no te dejes engañar con palabras adornadas y persuasivas. O sea, con raciocinios mentales. ¿Cuánta iglesia no está engañada, hermanos, por esto? Y un ejemplo bien claro son los calvinistas. Los calvinistas son muy meticulosos, pero usan la mente carnal. No están usando la mente espiritual. Dice, y con filosofías de los gentiles, se fijan, o sea, aquí parece que le está hablando literalmente a los católicos para que un sacerdote pueda eventualmente ofrecer tienen que estudiar filosofía. Hermanos, nosotros no necesitamos filosofía para predicar su palabra. Pero digo, bueno,
han sido engañados así como son engañadas todas las denominaciones, hermanos. Eventualmente, porque así está escrito, hermanos. Así está escrito. O sea, hay un avivamiento, la gente lo entiende. ¿Y qué pasa? Se les olvida, ya cuando menos hacen, ya hicieron un ídolo al que Dios usó para el avivamiento. El avivamiento, vamos a decir, pasó en Martín Lutero. Hay personas que lo hicieron un ídolo. Juan Calvino lo hicieron un ídolo. Aún Juan Calvino nos dijo algo así como, no vayan a hacer de mí un ídolo, porque ya los conozco. ¿Y qué fue lo primero que? No, John Calvino enseñó la verdad solamente. Nosotros conocemos los elegidos, los que Dios. Y ya hicieron un ídolo de Juan Calvino. El que hace todas las cosas es Cristo, hermanos. Es Cristo. Entonces casi siempre la gente, ya en la segunda generación, la gente tiende a torcer lo que esta persona dijo. Que no fue él, sino el Espíritu Santo. Que viene por obra de Cristo, obviamente. Entonces dice, porque el razonamiento es también propio a los animales, así como la filosofía a los gentiles, que hacen sacrificios a los ídolos muertos. O sea, fíjense, por ejemplo, tienen por ahí a Platón, a Sócrates, a todos estos grandes filósofos, y hacían sacrificios a ídolos muertos. O sea, cuando tú lees a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, es algo bien interesante. O sea, te llena, porque yo llegué a leer escritura de ellos. Te llena, pero es mundano, hermanos. No se compara con lo que es verdadero, hermanos. No se compara. Digo, porque yo he estado en los dos lados. No fui filósofo, no soy un filósofo, no llegué a leer algo, así simplemente, vamos a decir, oraciones, versículos, no versículos, sino más bien frases, que son interesantes. Cuando tú las digas, wow, vaya que este camarada era sabio, pero carnalmente. La persona más sabia, hermanos, es Cristo Jesús. Nadie se puede comparar con la sabiduría de Cristo Jesús. ¿Cuánta gente da? No, nosotros vamos, si hacemos esto y hacemos esto y no hacemos esto, va a haber paz en el mundo. Vamos a decir, ahí está el comunismo. ¿Y qué pasó con el comunismo? Suena bien. Oye, si no hubiera dioses, o sea, la mente carnal, suena bien. Oye, las guerras son por la religión. Los musulmanes se pelean entre sí, también contra los cristianos, y si no hubiera eso, pues no va a haber guerra. Y para la mente carnal, pues suena lógico, ¿verdad? Oye, no, pues sí es cierto, ¿verdad? No, yo miro, hay mucha gente que les tienen lavado el coco, y sí, hay mucha gente que le tienen lavado el coco, sí es cierto, ¿verdad? Porque eso tampoco es cristianismo, ahí cuando le lavan el coco ahí con cosas que no son ciertas. Entonces, pero ese razonamiento nunca ha traído paz a la tierra, hermanos. O sea, a través del comunismo que decían, no, en este sistema va a ser bueno el sistema. ¿Y qué hizo ese sistema? Mató más de 60 millones de personas en Rusia y como 100 millones en China por llevar ese sistema. Entonces tampoco ha funcionado. Entonces fíjense, algo tan simple, ¿verdad? Si alguien quieren que no haya guerras, perdona a tu prójimo. Perdona a tu prójimo y se acaba la guerra. Tan simple como eso. O sea, ¿habrá cosa más sabia que eso? ¿Quieres acabar con las guerras? Perdona al que te ofende. No, pero alguien le debe de poner un alto. Bueno, deja que el tiempo de los gentiles se cumpla y Dios obra. Deja que Dios obre. Y Dios se encarga de estas personas que te hacen la guerra. Déjaselos a Dios, o sea, deja que sea Dios el que quebrante los corazones de estas personas que pelean contra ti. Porque Dios hace eso, hermanos, y siempre lo ha hecho. Y tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, en lo material, en lo físico.
En lo espiritual, ¿cómo es? Bueno, eso es alegórico, es simbólico de lo espiritual. Porque comprados sois para con el Padre con la muerte de uno hacia la vida eterna en Dios. ¿Cómo quieren consagrar vuestro corazón, que se ha vuelto un santuario del Espíritu Santo, otra vez al espíritu de la muerte? Y vayan y vean Primera de Corintios 6:20, Gálatas 4:6. Aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy siempre con vosotros mediante el poder de Cristo en mí. Y veo vuestra fe y vuestras obras. Y por eso quiero seriamente advertirles y mostrarles cómo algunos de ustedes, queridos hermanos, han caído en una gran insensatez, porque conozco sus motivos fingidos y sé lo que quieren. Pero que sea así, que mantengáis a Jesús, a Cristo, como le habéis recibido y le habéis aceptado de mí, y que también anden en el evangelio que les he predicado fielmente. Que arraiguéis raíces seguras en este mismo y que sean firmes en la fe, así como os he enseñado a todos ustedes en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo vivo de Dios que gobierna a la diestra del Padre por la eternidad. Pero así como ahora quieren ser y tener, esa es la exhortación, quieren ser y tener, son adversarios de Cristo y de su palabra. ¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis nuevamente volveros esclavos y siervos de la ley, tratados duramente y del pecado y de la muerte, de todo lo cual ya hemos sido liberados a través de Jesucristo? Escuchadme, yo os digo, mirad bien para que no sean engañados y enajenados a través de vuestra sabiduría mundana y mediante la doctrina larga de lengua de aquellos que entre vosotros que temen más a los romanos y a los judíos ciegos que al Señor de la gloria que nos ha redimido, y que a través de él hemos sido creados como también fue creado el cielo, la tierra y todas las cosas. Cuando estuve entre vosotros me preguntaron vuestros sabios mundanos, ¿cuál es la diferencia entre Dios y su Hijo Cristo? Y tomé la palabra y dije, escúchenme hermanos, Dios es uno, Cristo es uno. Y dado que no hay más que un solo Dios, entonces no hay más que un solo Cristo. O sea, simbólicamente, Dios nos hace saber, si solamente hay un Salvador, hay un solo Dios. Yo no sé si lo alcanzan a comprender. O sea, ¿por qué? Pablo cuando habla siempre habla figurativamente. O sea, para nosotros poder ver lo espiritual, hermanos, necesitamos verlo carnalmente, en la carne. De hecho, los ángeles, cuando ven aquí la obra, ven también, porque acuérdense, nadie ha visto a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, vemos a Dios mismo. Por ejemplo, vamos a decir, hermano, ¿y cómo es Dios? ¿Cómo es nuestro Padre Dios? Bueno, estudia cómo es Jesús, así es nuestro Padre Dios. Porque Jesús hace todo lo que ve al Padre hacer. Porque él tenía los ojos espirituales para ver lo que hacía el Padre, al que nadie puede ver. Entonces, nada más estudia a Jesús. En Jesús carnalmente tú puedes ver cómo es nuestro Padre Dios espiritualmente. Eso es lo mismo que está diciendo aquí. ¿Qué diferencia iba a haber entre Dios y Cristo? Dios es amor y Cristo es la sabiduría en Dios o la luz, la verdad, el camino y la vida eterna. En Cristo había toda la plenitud de la divinidad corporalmente.
Es lo mismo que dicen Colosenses. Y en Él somos perfectos, Filipenses, ahí está también. Porque Él es el fundamento y la cima de toda gloria, de todo poder y toda fuerza y de toda autoridad en el mundo. Él es un príncipe de todos los principados de la tierra. Si yo, Pablo, les he dicho esto en espíritu y toda verdad, ¿cómo se dejan perturbar ahora por doctrinas de hombres y estatutos mundanos? Ustedes habéis sido circuncidados sin la mano y el cuchillo, sino mediante el Espíritu Santo. Aquí está la circuncisión. En el momento, fíjense cuándo es la circuncisión, ¿ok? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo es que morimos juntamente con Cristo Jesús? Fíjense bien. En el momento que habéis abandonado vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne, y esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo Jesús. Otra vez, fíjense bien. Dejen que penetre esto en su mente. ¿Cuándo es cuando son circuncidados de sus corazones? Fíjense, los voy a poner así. Nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio. Ya el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Ok? ¿Ya somos circuncidados? No. Ya el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu nos limpia de todo pecado. Pero ya tienes el entendimiento. No, sí. Entonces, ¿por qué todavía quieres ser millonario? Entonces, ¿por qué andas en adulterio? Todavía no lo entiendes. O sea, el Espíritu Santo te va a circuncidar tu corazón. Ya está en ti. Pero el Espíritu Santo te va a ayudar a dejar las cosas sensuales de este mundo. Sin el Espíritu Santo no puedes. Entonces ya está en ti el Espíritu, ya tienes la fe. Ya tienes la fe. ¿Ok? Ahora tienes que dar fruto. O sea, circuncida tu corazón. El Espíritu Santo, mira, Panchito, ya deja a Ramona. Y te lo dice la palabra de Dios. Ya no lo dice, ya no lo decimos nosotros. Te lo dice su palabra y te lo dice el Espíritu Santo. Ahí están los dos testigos. ¿Ok? Ahora, esa palabra a veces la predica el pastor, a veces la predico yo, aquí en el conocimiento de la palabra, pero de alguna forma lo vas a saber. O sea, si tú no amas a tu esposa Panchita y no la respetas, estás cometiendo adulterio. Hermano, ¿pero quién es usted? No, pues yo también soy pecador, hermano. Entonces, ¿a usted qué le importa o qué? ¿Está bien? Pero si yo comparto la palabra de Dios, yo también puedo decir, no erréis. No erréis. Porque los adúlteros no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, estoy leyendo 1 Corintios. ¿Por qué? Porque no estás amando. O sea, yo enseño la palabra de Dios, yo comparto lo que mi maestro me comparte a través de su espíritu. Y la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo. Entonces, si quieres tener vida, hermano Panchito, honra a tu esposa. Honra a Cristo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto cuando no amas a tu esposa Panchita, la que sí ves? No vas a tener paz. O sea, el Espíritu de Dios no va a poder venir a ti y darte paz, darte gozo. ¿Por qué? Porque tú no quieres. No porque Dios no quiera, Él te quiere bendecir. Es porque tú no quieres. Entonces, fíjense, cuando en realidad somos circuncidados, simbólicamente la circuncisión del pene, o sea, del prepucio, donde hay placer, ahí hay placer. Eso cuando se le quita el prepucio, se le quita el placer. Aunque hay otras partes también donde hay placer. Entonces, en el momento que habéis abandonado vuestra vida pecaminosa, cuando la has abandonado,
que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne, y esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo. Ahí está. Ahí es cuando mueres a tus deseos de la carne. Eso es morir juntamente con Cristo. Ese es el bautismo, hermanos. Ese es el verdadero bautismo. ¿De qué le sirve a una persona? Hermano, bautízame, yo quiero ser bautizado. Y va a ser, tiene que ser en el agua, o sea, tienes que ser sumergido. Y te dicen, si no eres sumergido no vale, y vas y lo metes en el océano Pacífico, en el Atlántico, en todos los océanos si tú quieres, y la persona sigue igual, hermanos. Eso solamente es un símbolo, hermanos. Es un símbolo. La verdadera circuncisión es cuando dejas tu vida pecaminosa. ¿Qué quieren entonces con la circuncisión antigua? Esto yo ya no lo veo, eso no es el caso, que ya dejó de ser. ¿Qué con la ceremonia que ya no vale nada? Porque Cristo vino y ya resucitó, la de la Pascua, y nosotros con él. ¿Y qué quieres con el sabbat? Guardar el sábado, el cuarto mandamiento. Esto es para los sabatistas, los adventistas, los judaizantes. Si es que Cristo obró en cada día y aún obra y convirtió con esto cada día en un día del Señor y no ha holgado el sábado. O sea, nosotros no tenemos que guardar ni el sábado ni el domingo, hermanos. ¿Por qué? Porque eso ya son mandamientos de hombres. Cristo ya, aquí lo dice Pablo. ¿Qué quieres con el Shabbat? Cristo obró, él trabajó en sábados. Y cada día, y aún obra. Y convirtió con esto cada día, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Todos los días en un día del Señor. Y no ha holgado el sábado. Pero yo los conozco y por eso os digo, Cristo, como es Él, fíjense bien, quiere ser pobre en el mundo. Cristo quiere ser pobre en el mundo. Cristo, para que venga a nosotros, Él quiere ser pobre. ¿Para qué? Para enriquecer a muchos. Entonces nosotros debemos de anhelar eso, hermanos. Ser pobres, porque Cristo quiere ser pobre, entonces que en nosotros se refleje Cristo. Y, por ejemplo, yo antes no entendía esto. Entonces, de repente, ¿por qué el Señor no obra, Señor? ¿Por qué no obras? Dices que tú cuando vas, tú todavía les llevas comida. Entonces digo, ok. ¿Qué hizo Pedro? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús. Levántate. Tienes que ser como yo. Yo quiero ser pobre para bendecir a muchos. Tú tienes la seguridad de tu trabajo, que te da dinero y puedes, no, tú tienes que ser como yo. Yo le digo, ok, Señor. Entonces yo no entendía esto. Yo no entendía, o sea, totalmente, tiene que ser total. Esa es la razón por la que mucha gente... ¿Por qué? Porque si tú les llevas comida, eres tú el que les está llevando. Sí, yo te doy a ti, sí, yo tengo cuidado de ti, hijo mío, yo tengo cuidado de ti. Pero para que puedas bendecir a otros, tú tienes que ser como yo. Pues yo quiero ser, Señor, yo no le quiero estorbar. Aquí lo dice Pablo, bien simple. Él quiere ser pobre en el mundo. Pero ustedes quieren dinero, oro. Este es el motivo por el que quieren una sinagoga, un día festivo y vestiduras adornadas. Vosotros decís que Dios, mediante Cristo su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés, sino más bien que las ha confirmado en la última cena. Y por eso también deberían de existir una ceremonia del sacrificio. Mis hermanos católicos hacen eso, hacen una ceremonia del sacrificio de Cristo Jesús. Pero yo, Pablo, un apóstol del Señor y elegido por Dios, estoy lleno del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, esto ahorita me lo está dando el Señor a mis hermanos católicos. Ahora, si tú no eres católico, no es para ti, ¿okay? No es para ti.
O sea, para que vayas a ver, les voy a enseñar cómo no ser idólatras. No, hay muchas formas de idolatría, hermanos. Si tú amas más este mundo que a Cristo, tú eres idólatra. Entonces, antes de ir a quitarle la pajita a tu hermano católico, primero quítate la viga que tienes en el tuyo. Si tú amas más a tus hijos, a tu esposa o a alguien más, algo más, y no a Cristo Jesús, o sea, si Jesús no es tu prioridad, tú eres idólatra. Todos somos idólatras, todos venimos de ahí, hermanos. La carne es débil. Entonces, la única forma que dejamos la idolatría es a través del Espíritu de Dios que el Dios nos dé. Y esto también es un don, es un fruto del Espíritu, la fe. La fe también es un fruto del Espíritu. Para amar a Dios, para amar a Jesús, más que nuestra propia vida. Pero yo, Pablo, un apóstol del Señor y elegido por Dios, lleno del Espíritu Santo, siendo así, ¿cómo es que el Espíritu de Dios nunca me haya indicado tales cosas, a pesar de que fui antes de la convocación un sirviente y esclavo del templo, mucho más vivón que lo que vosotros jamás fueron? Eso no les dije. Fíjense, a mis hermanos católicos. La palabra de Dios dice, yo no habito en templos hechos por manos del hombre. ¿Ok? Y no nada más es para los católicos, porque yo he mirado, por ejemplo, en una congregación trinitaria, decían, no, aquí no se puede parar, aquí en el altar no se pueden parar personas si andan en el pecado. Hermanos, el altar eso no es nada. El altar somos nosotros. Somos nosotros. Hay personas que hacen idolatría. Ahí donde predica el pastor, eso es un lugar sagrado. Bueno, es sagrado en la medida de que una persona puesto por Dios es el que pastorea la iglesia o enseña la iglesia. Es sagrado el lugar en sí, el micrófono en sí, no que el micrófono sea santo, sino más bien el que le habla a las personas. No el lugar, hermanos. No el lugar. Hay gente que hace hasta de los micrófonos un ídolo. No, eso es solamente el pastor y los que están, hermanos, por Dios. Entonces, fíjense, la doctrina católica, ahorita ya con lo del internet, ahorita ya cualquiera puede entender eso. O sea, entonces, porque en la doctrina católica se enseña que el cuerpo de Cristo está en el sagrario. Yo me acuerdo cuando iba y me hincaba y me persinaba y platicaba con el Señor, porque eso me enseñaron. Pero ya una vez que el Señor me fue instruyendo, ¿verdad? Entendí que no. O sea, no, ahí no está Dios. En una oblea, no, ahí no está Dios. ¿Quieres ver a Jesús? Mira su cuerpo. Mira su cuerpo, por los que murió Él. Un católico es parte del cuerpo de Cristo, hermano. No, pero es idólatra. Tú ya no lo eres. Tú ya eres perfecto. Bueno, somos perfectos en Jesús. Bueno, también ellos. Nada más que ellos no lo saben. Y por eso siguen doctrinas de hombres. No lo saben. Pero también Cristo murió por ellos. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Los católicos dicen que Jesús es el Señor. Yo he conocido testigos de Jehová que dicen Jesús es el Señor. No, no enseñan. Yo he conocido unos que sí. Yo les he preguntado y me han dicho, no, Jesús es el Señor, Jesús. Les enseñan que Jesús no es Dios. Digo, bueno, en realidad ese lo enseña Jesús mismo. O sea, yo no ando enseñando que Jesús es Dios, nunca enseño eso. ¿Por qué? Porque ese trabajo se lo da Cristo. Eso Cristo se lo revela a los que Él quiere. No son los que yo quiero, son los que Cristo quiere. Nadie conoce al Padre sino Jesús y a aquellos a los que Cristo se los quiera revelar. Tan simple como eso. Entonces Cristo es el que le revela a la gente. Nuestro Padre Dios.
¿Y quién es Cristo Jesús? ¿A quiénes? A los que Él quiere. No es para todos. Entonces, obviamente, ¿verdad? La ceremonia de la misa es una ceremonia de la última cena. Entonces, comer el cuerpo de Cristo, hermanos, es ama a tu hermano católico, ama a tu hermano adventista, ama a tu hermano mormón. No, pero esos se casan, tienen 5 esposas y no juzgues, hermano, hermana, no juzgues. La pregunta siempre debe ser eso: ¿tú ya no pecas? ¿Tú ya no pecas? No, pero hay que decirle, espérate, ¿tú ya no pecas? No, pues sí peco, pero en Cristo son lavados. Bueno, también a ellos. También Jesús murió por los mormones, sí. Pero es que ellos no entienden, ellos se casan inclusive con niñas o... Bueno, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué mejor no oras? Para que entren en la... O sea, hermanos, eso de juzgar a la gente es bien fácil. ¿Por qué? Porque tú no lo haces. Entonces, en realidad, ¿qué estás haciendo? Oh, ¿quieres que la gente te reconozca? Que tú sí lo sabes y ellos no. O sea, eso no viene de Dios, hermanos, eso viene de Satanás. ¿Cuál es el mandamiento? Ama. Fíjense bien en esto. ¿Quién castigó? ¿Por qué sufrió Job? ¿Quién castigó a Job? ¿Quién es el que castiga en realidad? ¡Satanás! No, ten cuidado, fíjate bien. ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra? No fue Satanás, hermanos. Fueron los 2 ángeles que vinieron con Lot. Y esos 2 ángeles no son Satanás. Satanás incita a Dios para castigar a ciertas personas. Vayan y lean, estudien el libro de Job. Satanás incitó a Dios. Entonces, ¿quién le quitó la vida a los hijos de Job? No fue Satanás, hermanos. Satanás incitó a Dios, pero ¿quién es el que castiga? Es Dios mismo. ¿Cómo? A través de sus ángeles. Entonces, no debemos de ser como Satanás para incitar a Dios para que castigue a los mormones. Fíjense, Satanás ya cayó del cielo como un rayo. Los mormones se van a ir a... Yo andaba pecando también ahí en relación a los que tienen el evangelio de la prosperidad. O porque una y otra vez, no, pues eso es lo que dice la palabra de Dios, sí, pero enséñalo, compártelo, pero tampoco pienses que eres mejor que ellos. Porque si yo te dejo, lo primero que vas a hacer es al ratito ya vas a andar en... Dios quiere que seas rico. ¿Por qué? Porque te dejé. Porque a mí no me agrada una persona altanera. Ay, perdóneme, Señor, yo no sabía. Bueno, ya lo sabes. Ya lo sabes. Mejor ora por ellos. Y si yo un día te digo, no ores por esta persona, obedece. Está bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por el Papa, por los arzobispos, por los cardenales, por los mormones, ¿qué debemos de hacer? Orar por ellos. ¿Que no es más fácil que Dios les cambie el corazón, así como lo hizo con Pablo, que en lugar de andarlos juzgando, oh no, pero tú quieres ser el Salvador? Todos queremos ser el Salvador y resulta que el Salvador ya murió en la cruz. Pero ahora quiero decirles, cuando durante mi viaje a Damasco para perseguir a la joven comunidad de Cristo, el Espíritu de Dios me despertó. Observé inicialmente, incluso durante mi ceguera, que el Señor quiere ser adorado en espíritu y en la verdad. Lo mismo que le dijo a la mujer samaritana. Pero nunca en una ceremonia. Este versículo te mata la doctrina católica. Nunca en una ceremonia. Y no piensen que no sabían cuando quitaron esta carta. Sí sabían.
Pero, o sea, ¿podrá alguien engañar a Dios, hermanos, por Dios? Porque Dios no cegó a nadie antes de llamarle para su servicio. O sea, ya estamos ciegos. Ya estamos ciegos. A Pablo lo cegó. ¿Por qué Pablo no era ciego? Él conocía la ley. Él conocía la ley. Pero lo tuvo que cegar. Nosotros ya estamos ciegos, apartados de Cristo. Pero yo tuve primero que ser ciego con el fin de perder todo que es del mundo antes de poder ser apenas uno de sus esclavos más insignificantes. Pablo conocía la ley. Entonces Pablo de alguna forma andaba de altanero, ¿verdad? ¡Cumplan la ley! A ver estos cristianitos, a ver, agárramelos, deje ir por ellos, los voy a agarrar para que los metan a la cárcel y a otros para que los maten por blasfemos. Pablo conocía la ley, entonces tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo cegó. Quedó ciego. Entonces fue llevado con un tal Ananías, un Simón, ya no recuerdo si Simón o un Ananías, y que oró por él para que le fueran caídos, para que se le abrieran sus ojos. Y él dice que le cayeron como escamas de sus ojos para poder ver. Entonces Jesús eventualmente le abre el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Pablo, que entendía la ley, que conocía la ley, no que entendía, que sabía la ley, él eventualmente pudo discernir ese misterio. O sea que aquí cuando dice comer la Pascua, en realidad la Pascua es Cristo. Órale, aquí donde dice que no le pondrás bozal al buey que trilla, en realidad el buey es el predicador, porque el predicador es el que anda sembrando la semilla, anda llevando la semilla, entonces el que trilla también, entonces el buey en realidad somos nosotros. Entonces dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. O sea, debemos de comer de ahí. Corintios, hagan una colecta. Ahora, esa colecta la iba a llevar a Jerusalén. Pero también en parte era, o sea, en la ley dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, si yo predico la palabra, debo de vivir de la palabra. ¿Qué no merezco? ¿Que no merezco que me den un taquito, que me den una tortita, un sandwichito ahí, por haberles traído lo espiritual? Yo estoy trabajando por ustedes, estoy orando por ustedes, y ustedes ni siquiera me ofrecen un taquito. Como buen mexicano, digo yo. Dijera yo aquí en Estados Unidos, ni siquiera me ofrecen un hot dog o una hamburguesa. En la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, no me estás amando, porque toda la ley quiere decir, ama a tu prójimo. Tú no me estás amando. Si yo les predico aquí, me dicen, ay, pues usted gánese su propio dinero. No me están amando. No estás amando al cuerpo de Cristo. Pero es que yo entiendo que hay mucha gente que piden diezmos, que es de la ley, y yo entiendo que muchos pastores se andan enriqueciendo, pero en realidad se están enriqueciendo. La realidad es que no, hermano. En lugar de darnos coraje, nos debería de dar tristeza. ¿Por qué? Porque son castigados por esa falta de amor a Cristo Jesús. Entonces, fíjense. Y si el Señor me ha llamado sin ceremonia, incluso durante mi ceguera, ¿por qué entonces iba yo a hacer una ceremonia de la última cena? ¿O acaso no es así como me enseña el Espíritu de Dios todo el tiempo? El que tiene la luz de los ojos puede mirar las ceremonias del mundo y entretenerse en ellas. Pero para los ciegos, el mundo con sus ceremonias ya no existe. Con lo que tampoco el antiguo servicio del templo y todas las vestimentas adornadas ya tampoco aplican. Porque las vestimentas adornadas la primera vestidura es el Evangelio y la segunda es el Espíritu Santo y su palabra
palabra de Dios. De modo que es una verdad eterna que el Señor no me ha llamado para el establecimiento de nuevas ceremonias, sino para alzar los corazones alrededor de los cuales Satanás ha forjado sus duras cadenas durante miles de años, y para predicar a todos la libertad del Espíritu. La libertad del Espíritu. Fíjense, cuando el Señor me llevó a una congregación pentecostal unitaria, yo me sentía así, encadenado por la doctrina de ellos. Y yo no entendía, Señor, ¿por qué me trajo aquí? Ellos no tienen el entendimiento, no entienden que hablar en lenguas es una señal para el incrédulo, y sin embargo, usted que me ha dado conocimiento de palabra, me desprecian, Señor, y yo no entendía. Entonces, entonces el pastor decía, hay que ir en la mañana, el domingo, a la iglesia, y hay que ir en la tarde también, y hay que ir el martes, y hay que ir el miércoles. Y resulta que no me aceptaban como miembro porque no hablaba en lenguas. No me invitaban. Yo no sabía que se reunían los sábados para hablar de las cosas que hablan en la iglesia, pero yo no era invitado, me despreciaban. Yo no sabía. Y ya un día, Señor, yo pensaba que ya era miembro de la iglesia, y me dijeron, no, hermano, ya deje de pecar, o ya deje no sé de qué sí, así me dijeron, ya deje de pecar para que ya reciba el Espíritu Santo y hable en lenguas y pueda ser miembro de la iglesia. Y ahí me traían ahí orando por mí, no me dejaban ahí, me caían los mocos hasta acá, de verdad, hermanos. Yo soy bien chillón, y cuando chillas se te afloja la mucosidad. Y un día ahí el pobre pastor pues tuvo que venir, ¿verdad? Daba tanto asco, traía unos mocotes ahí, pues no me dejaban limpiarme. Y vino el pastor y agarró eso, o sea, yo puedo ver, o sea, cómo en realidad sus intenciones son buenas. Y a ver, déjale quito al hermano aquí que anda todo lleno de mocos ahí, porque no me dejaban, me agarraban las manos y oraban por mí, y duraban ahí 20, de 30 minutos, 40 minutos, y nunca hablé en lenguas. Y yo digo, ay, esa es una señal para el incrédulo, Señor. Entonces yo digo, pero por otra parte, yo quería ser aceptado por ellos. Entonces me dice el Señor, ¿prefieres ser aceptados por ellos o por mí? No, pues tú ya me aceptaste, ¿no? No, pues sí. Bueno, Señor, pues tú me trajiste a mí. Eventualmente, bueno, es para que veas lo que está pasando con mi iglesia. Ah, ok. Yo aquí les hablo a mis hermanos pentecostales, y les hablo con amor. No desprecien a nadie, eso no es amar. ¿Qué dice Pablo? Para predicar a todos la libertad del espíritu, no se hagan esclavos de los hombres, la paz del alma, y con esto destruir en Cristo el Señor las bandas duras de la muerte. Pero ¿de qué sirve a mí y a vosotros mi doctrina, que es el Evangelio de Dios, si es que quieren dirigiros nuevamente y libremente hacia la muerte antigua? Por eso se los pido, por el bien de vuestra vida eterna, desistí de todo aquello que trajo la esclavitud a todos los judíos en la época de Babilonia como una dura herencia. Mira, Babilonia, la gran ramera del mundo, ha sido destruida. Está hablando simbólicamente, la que destruyó el rey persa cuando destruyó Babilonia, que es simbólico para la iglesia idólatra que se hace esclava de los hombres, porque ella dio la muerte a muchos pueblos. Por eso, ¿qué pensáis ganar si es que os convertís la Odisea en una nueva Babilonia? Si se fijan, va a la par de lo que dice el mensaje a la Odisea. Por eso, abandonar, o sea, salgan de Babilonia a la Odisea. ¿Qué es salir de Babilonia? No pongas tu confianza en el dinero, ponlo en mí. Pon tu confianza en mí, no en el dinero. El dinero no te puede dar la felicidad. El dinero no te va a dar paz. El dinero no te va a dar el amor
que yo tengo para ti. Por eso, abandonar todo lo que podría cargar de nuevo el horror de la destrucción, aquello que Daniel había profetizado cuando estuvo en la ciudad sagrada. Pero Cristo os vivificó porque estuvisteis muertos en vuestros pecados y en el prepucio de vuestra carne. Y os ha perdonado todo el pecado que habéis cometido en el templo como en vuestro prepucio. Él aniquiló la escritura ensangrentada clavándola en la cruz. O sea, toda la ley la escribió fue clavada en la cruz. Una escritura que nos acusaba a todos porque manifestaba las consecuencias que se habían producido a causa de los estatutos mundanos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Vayan y vean y estudien Deuteronomio 28, comenzando desde el versículo 15, si mal no recuerdo, en relación a la consecuencia, a la desobediencia de no cumplir toda la ley. Somos malditos, hermanos. Pues con esta escritura nuestros nombres están registrados en el libro del mundo, en el del juicio y en el de la muerte. Cristo ya cumplió esos mandamientos, hermanos. Cristo ya cumplió la ley y en Él somos salvos. Entonces, ¿por qué regresar a eso? ¿Por qué dan diezmos? Dar diezmos es parte de la ley. No hagan eso, hermanos. Sí, hay que ayudar a la iglesia. Pero no se trata de darle el dinero al pastor y que el pastor, fíjense, el pastor, le dan el dinero al pastor, a la iglesia, ¿verdad? Pero eventualmente el pastor toma control. El pastor va y se compra un Mercedes-Benz, el pastor va y se compra una casa en un área exclusiva, y la hermanita Panchita ahí que apenas gana el mínimo y tiene 5 hijos y no le alcanza el dinero, es indocumentada, o no la puede ayudar el gobierno. Y todavía tiene que dar el diezmo. Panchito ni siquiera tiene trabajo. No, hay que ayudar a los que no tienen. En realidad, si toda la ley es simbólica, entonces el diezmo, ¿qué es, hermanos? El diezmo se le da a los levitas. ¿Cuál es el diezmo? Es amar a nuestro prójimo, porque toda la ley se cumple en amar a Cristo y amar a tu prójimo. Eso es diezmar, es amar a tu prójimo. Y clavada en la cruz del juicio de la ignominia de la maldición y de la muerte, para reemplazar vuestros nombres nuevos en Cristo por los antiguos que fueron escritos con sangre en el libro del juicio. Oh necios, ciegos de toda necedad, vosotros que habéis sido liberados en Cristo, ahora queréis ser nuevamente esclavos y siervos del pecado, del juicio y de la muerte. Déjenme explicar esa parte. Fíjense bien. Esto no lo entiende la mayoría de la iglesia, hermanos. Fíjense bien. Fíjense bien. La salvación tiene que ver con salvarnos de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Entonces, si yo soy esclavo del adulterio, vamos a mencionar 2 cosas. Soy adúltero y miro mucha pornografía. Y no puedo dejarlo, o sea, nomás ando viendo mujeres encueradas ahí, ando viendo pornografía todo el tiempo. Bueno, soy esclavo del pecado. Pero soy cristiano. Bueno, no estás haciendo caso, no le has entregado tu corazón a Cristo. No, yo se lo entregué cuando, no fue verdadero. O sea, lo comiste con levadura, lo tienes que comer sin levadura. Simbólicamente, o sea, tiene que ser verdaderamente. O sea, lo debes de anhelar. Señor, yo verdaderamente lo quiero seguir.
La razón de por qué mucha gente no lo quiere seguir es porque primero quiere dejar el adulterio y quiere dejar la pornografía. No, tú debes de anhelar dejar el adulterio y no puedes, y quieres dejar la pornografía y no puedes, pero tú anhelas, entonces, Señor, yo lo quiero seguir, pero no puedo, no veo cómo. Ok, sígueme a mí. Ok, Señor, ¿qué hago? Entonces no es que no dejes primero eso, no, tú primero sigues a Jesús. Cuando le entregas de todo corazón a Jesús y Él sabe los corazones, que lo estás haciendo verdaderamente, fíjate, es como decirle a Abraham, Abraham, ofréceme tu hijo. ¿Mi hijo, Señor, el de la promesa? Sí, ofrécemelo. Imagínate a Abraham. Está bien, Señor. Él obedeció. Él primero obedeció y luego después Dios obró. Entonces, ¿qué dijo? Para, le dice el ángel, para, no lo hagas. Ya veo que temes a Dios. ¿Y qué le mostró? Le mostró un carnero ahí atorado entre las ramas. Ahí está el carnero. O sea, Dios proveyó. Tú eres esclavo del adulterio, eres esclavo de la fornicación y muy probablemente de varias cosas más antes de llegar a Cristo. Entonces tú dices, Señor, yo lo quiero seguir. Yo lo quiero seguir, pero usted sabe que yo soy esclavo de esto. Sí, él ya lo sabe. Entonces tú sigues a Cristo Jesús, le entregas tu corazón y al momento que le entregas tu corazón y tú te mantienes despierto, o sea, orando, Señor, ¿qué hago? Congrégate, ve a tal lugar, ok, tú obedeces. Ok, haz esto y tú lo haces. Ahí mientras estás estudiando la palabra de Dios, entonces de repente viene Cristo y te quita el ver pornografía y te da la solución en tu mente en relación a tu adulterio. Entonces tú dices, o sea, ya puedes ver claro, Señor, no, yo estoy haciendo mal, no, tengo que ir con mi amante Ramona. ¿Sabes qué, Ramona? Ya no te voy a poder ver. Ok, no, mira, yo le entregué mi corazón al Señor, el Señor me dice que está malo. Tú sabes, yo sabía que esto era mal, pero no sé, ¿sabes qué? Ya no te puedo ver, Ramona. Okay. ¿Por qué? Porque no sé, o sea, el Señor, yo siento que el Señor cambió mi vida y yo siento que yo te estoy haciendo mal. A lo mejor Ramona dice, no, mi amor, no me dejes, que no sé qué, no, mira, y no vas a sentir nada por esa persona, porque eso es lo correcto. Más bien te van a hacer en ti amor hacia tu esposa para honrarla verdaderamente. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ir y le vas a pedir perdón a tu esposa. ¿Sabes qué, viejita? Perdóname, mira, yo andaba perdido, esa es la realidad. Satanás me tenía engañado. Yo sé que a lo mejor tú no me crees, pero yo te amo verdaderamente. Entonces ahí, hermanos, ya Cristo comió contigo, tú comiste con Cristo, tu corazón fue circuncidado. Fue circuncidado. Entonces, y reconoces que tú recibiste eso gratuitamente. A eso se le conoce como gracia de Dios. La gracia de Dios, fíjense bien, hay dos cosas. La gracia de Dios para el mundo es Cristo, es el Evangelio. La gracia de Dios para la iglesia es, o sea, para el que cree, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando eres guiado por el Espíritu Santo y obedeces a lo que te dice el Espíritu Santo, entonces terminas entendiendo y viviendo el amor de Dios. Entonces entiendes cómo es que eres amado, por lo menos aquí, en parte. Y mientras te mantengas ahí, vas bien. Cuando empiezas a poner el dedo ahí, no, es que tengo que ir a predicarle a los católicos porque son idólatras, ya te estás regresando a la ley. Recuerda, tú recibiste a Cristo gratuitamente. Tú recibiste el Espíritu Santo gratuitamente.
y tú recibiste el amor de Dios gratuitamente. Entonces, no juzgues a la gente, porque cuando empiezas a juzgar a la gente te estás yendo a la ley. Porque te estás yendo a la ley. Entonces mejor no juzgues. Déjate llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, y su palabra te dice, no juzgues. Si el Señor te puso a evangelizar, evangeliza. ¿Qué le predicas a un católico? El Evangelio. ¿Qué le predicas a un cristiano católico? Todo el consejo de Dios. O sea, nosotros somos salvos en Cristo Jesús, por su muerte. En su muerte somos limpios de todo pecado. ¿Entiendes eso? Pues sí lo entiendo, que entrégale tu corazón al Señor y deja que Él te guíe, porque la palabra dice que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te va a llevar a toda la verdad, y toda la verdad implica recibir al Padre. O sea, en el Antiguo Testamento, entrar en la tierra prometida, que no es lo mismo que salir de Egipto y entrar en la nueva prometida. Son dos cosas diferentes. Una cosa es salir de Egipto, ser bautizados en el mar, ser llenos del Espíritu, o sea, los 10 mandamientos en nuestra mente y en el corazón, y atravesar el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Entonces ahí tiene que pasar todos esos acontecimientos para que el amor de Dios venga a nuestros corazones. Pablo lo explica muy bien en Romanos 5, del 1 al 5. Pedro también lo dice. Entonces, si se van a la ley, ya estás rechazando a Cristo. Y si te mantienes ahí por mucho tiempo, entonces Cristo vuelve a venir. Y mira que andas juzgando a todo el mundo. Entonces, ¿qué dice? Oh, este ya no dio fruto. Señor, déjame trabajar una vez más. Un poco de más tiempo, ok. Eso se le sigue diciendo a la persona, no, mira, no juzgues, no hagas esto. Sigue lo que te dice el Espíritu Santo. No, pero de repente se le subió el orgullo porque ya tuvo visiones o qué sé yo, y anda juzgando a todo mundo. Entonces, ahí no puede haber fruto, hermanos. Entonces, si nos vamos al andar juzgando a toda la gente, entonces pasa esto. O sea, querer regresar al juicio de la muerte. Oh, necios, ciegos de toda necedad, ustedes que habéis sido liberados en Cristo, ahora quieren ser nuevamente esclavos y siervos del pecado y juicio de la muerte. Yo no sé si les terminé de decir, Satanás incitó a Dios, y como consecuencia murieron los hijos de Job, le quitó todas sus pertenencias. ¿Por qué? Porque él lo incitó. ¿Y ahora quién incita a Dios? Nosotros, hermanos, con nuestras malas obras. Cuando andamos ahí, ¡mira los mormones pecadores! O sea, cuando andamos condenando, eso ya no es de Dios, hermanos. Ya no es de Dios. Ya somos Satanás. Porque Satanás es el que incita a Dios. Entonces ya nos estamos haciendo vasos de Satanás y no de Cristo. Entonces Cristo no vino a condenar, vino a salvar, hermanos. Nunca se les olvide eso. A salvar, nunca a condenar. Y esta es la condenación, que Cristo vino a ustedes, pero ustedes prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tú eres salvo por lo que Cristo hizo por ti. ¡Gloria a Dios! Ok, no juzgues a tus hermanos, porque esas son obras de Satanás. No hagas eso. Aún así, Cristo ha tomado sobre sí vuestra vergüenza, vuestra infamia, vuestro pecado, vuestra condena y vuestra muerte. Y por vuestra causa se dejó crucificar en la cruz como si fuera un maldito. Jesús se hizo maldito por nosotros, con el fin de procuraros a todos vosotros la libertad plena ante Dios, y para que vosotros podáis caminar en honra. Él se cargó con vuestra vergüenza e infamia, y junto con él la llevó a la cruz. Oh, vosotros vivificados en Cristo,
¿qué es lo que os ha seducido para que ahora de nuevo queráis entregaros a la muerte? Voy a hacer una pausa aquí. Voy en el versículo 46 y ahorita continuamos con la otra parte, muy probablemente otras dos estudios más. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.